Comenzamos entonces ya con la doctora Amaya Belanguer. No precisa presentación en el campo de las enfermedades metabólicas. Ella nos va a hablar del presente y futuro de la nutrición en los errores innatos del metabolismo. Como digo, no precisa presentación, pero sí comentaros de que es la responsable de la unidad metabólica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Este centro, bueno, pues es de Sur y ahora también miembro de la Red Europea Metaver. Sin más, cuando quieras, Amaya, por favor. Pues muchas gracias. Quería daros las gracias a Domingo como presidente de AECOM, a ti y a todo tu equipo por la excelente organización del Congreso, que me consta que el coronavirus no os lo puso fácil, pero aún así fue todo un éxito. Y también agradecer a Koldo y a Nutricia el esfuerzo que han hecho para trasladar estos conocimientos a aquellas personas que pues, por distintas razones no pudieron asistir o que tienen interés por otros motivos. A mí, yo estuve de moderadora de la primera mesa que hablaba del presente y futuro de los errores innatos del metabolismo. Presentaron 3 personas a las que también tengo que agradecer el que me prestaran sus presentaciones y sus ideas para trasladarlas a esta reunión. La primera persona fue Alex Pinto, que es dietista en el hospital él es portugués, se formó en Oporto, pero lleva ya bastantes años trabajando en el hospital de Birmingham, de Reino Unido, y desde allí han coordinado varios estudios sobre el manejo dietético de distintas enfermedades metabólicas en toda Europa. En su presentación se centró sobre todo en los resultados del estudio que hicieron en fenilcetonuria, en el que lo que querían ver era que aunque existían unos protocolos europeos y en distintos centros sobre cómo se manejaba cómo se debería manejar la fenilcetonuria, estos protocolos dan ideas generales, pero luego en el día a día realmente existen grandes diferencias, muchas de ellas culturales, porque se diferencian claramente lo que hacen los países más del norte, lo que hacen en Europa del Este, lo que hacen en el sur, lo cual refleja pues, los distintos tipos de sistemas sanitarios que tienen, pero también mucho la cultura que tienen, que claro, afecta a la dieta. Entonces hay diferencias en el diagnóstico. Todo el mundo está, si se hace en hospitales, si se hace ingresado o si se hace en un hospital de día, por ejemplo. La lactancia materna, todo el mundo está de acuerdo que debe intentar fomentarse y mantenerse, pero cómo se gestiona esa lactancia materna con las necesidades de productos especiales. Por ejemplo, aquí es una de las gráficas en las que demuestra que según los distintos países la forma de hacer las cosas puede ser radicalmente distinta. La edad y la forma en la que se empiezan a introducir otros alimentos en la dieta. En general, en los países del norte suelen introducir otros alimentos, dices frutas, verduras, cereales, a edades más tempranas que en los países del sur. ¿Cómo cuentan, en este caso, al ser fenilcetonuria, cómo cuentan la fenilalanina, si en forma de proteínas o miligramos de fenilalanina, si se hacen intercambios, si se mide el total? Eso cambia según los distintos países. Y cuando llega el momento de cambiar el sustituto proteico, pues por la edad del paciente o por otras circunstancias, la edad y la forma de hacerlo también son diferentes. Y básicamente él lo que trasladaba eran los resultados de una encuesta que habían hecho a lo largo de toda Europa para ver qué es lo que se hacía en los distintos países. Esto, como digo, muchas veces es una cuestión cultural o una cuestión de los sistemas sanitarios, pero es cierto que todos estos distintos factores pueden tener mucho efecto en la tolerancia y sobre todo la adherencia al tratamiento a largo plazo. Entonces, lo que se pone de manifiesto es que hay distintas formas de hacer las cosas y habría que ver
realmente cuál de las distintas formas es más efectiva o si realmente hay alguna más efectiva que otra para intentar conseguir unos mejores resultados en nuestros pacientes. Hubo una pequeña reseña a una encuesta similar hecha respecto a las acidemias propiónicas. Son dos trabajos diferentes, que son, uno es sobre metilmalónico y propiónico y otro sobre isovalérico. Tanto en el de la fenilcetonuria como en estos han participado varios centros españoles, con lo cual tenemos buena representación de lo que hacemos aquí. Al ser una enfermedad menos frecuente, son menos centros y menos participantes y por lo tanto no se pueden sacar tantas subestudios o tantas observaciones, pero lo que sí les llamaba la atención es que en general los protocolos recomiendan que los pacientes tomen en total el mismo gran cantidad de proteínas que se recomienda para una persona normal por la OMS. Y sin embargo, en la grandísima mayoría de los centros, tanto aquí como en Estados Unidos, los pacientes se les suele recomendar tomar una cantidad de proteínas mayor. Y él hacía la observación de que en su centro, en Birmingham, lo que habían hecho es observar en los últimos años cuál era su tendencia y efectivamente los pacientes tomaban una serie de proteínas naturales y una serie de proteínas especiales y que cuando suspendieron el aporte de proteínas especiales prácticamente podían llegar al aporte recomendado por la OMS y que no cambiaban necesariamente los distintos aminoácidos que tenían en sangre. Es decir, que hay que intentar siempre que el paciente tome la mayor cantidad de proteína natural posible y que en estas enfermedades en concreto, no en todos los pacientes, evidentemente, depende de la edad, depende de las circunstancias, pero que en algunos pacientes se debería intentar llegar al máximo posible y eso permitiría suspender el aporte proteico especial. Entonces, sus conclusiones eran pues, que compartir las prácticas en terapia nutricional pues, puede desafiar las prácticas y creencias que a veces simplemente son históricas y que se han mantenido así y nadie las ha desafiado, y que lo que tenemos que hacer es evitar el sobretratamiento y sobre todo intentar rellenar muchas lagunas que hay sobre el tratamiento nutricional, aunque es como muy antiguo y como que siempre ha estado aquí, pero siguen existiendo muchas lagunas sobre realmente qué técnicas son mejores en un determinado momento. El siguiente ponente fue el doctor Isidro Vitoria, que también es bien conocido aquí en España, que es el responsable del CESUR, del Hospital Universitario La Fe, en Valencia, y su presentación se centró en los aminoácidos competidores como estrategia de tratamiento en los errores innatos del metabolismo. Básicamente, lo que venía a decir su presentación es que hasta ahora el tratamiento nutricional de los errores innatos del metabolismo consiste en reducir en la dieta el sustrato de la reacción metabólica que está afectada y suplementar el producto que falta. Esta es la reacción que no funciona y entonces evitando esta cantidad de sustrato podemos evitar que se acumule y produzca daño. Y esto es lo que se hace habitualmente en la mayoría de las aminoacidopatías. Por lo tanto, los objetivos hasta ahora siempre han sido eso, limitar el sustrato y mantener un equilibrio nutricional lo mejor posible. Lo que se ha visto ahora, bueno, se conoce desde hace tiempo, pero se está empezando a utilizar como terapia, es que algunos de estos aminoácidos, dependiendo de la enfermedad o dependiendo del órgano, necesitan un transportador que lleve ese aminoácido desde la sangre al órgano en concreto o desde el intestino al interior del organismo. Y que de alguna forma modificar ese transporte de los aminoácidos que nos interese puede ser también parte de la terapia. Eso está sobre todo más estudiado con el transportador de los aminoácidos aromáticos, que es el más conocido. Muchos de estos conocimientos
nos han llegado a través de investigaciones en farmacología, no tanto en nutrición. Algunos son más conocidos que otros. Por ejemplo, desde hace muchos años los aminoácidos neutros, grandes aminoácidos neutros aromáticos se utilizan como tratamiento en la fenilcetonuria. Para la tirosinemia 1 se ha visto que favorecer el dar fenilalanina puede favorecer que aumente la cantidad de tirosina en el sistema nervioso central y que eso tenga beneficios. En cuanto a la acidemia propiónica y metilmalónica, perdón, lo que comentaba él en su presentación es que cada vez más investigaciones apuntan a que el exceso de leucina crea un desequilibrio con otros aminoácidos como la valina y la isoleucina que deberían, ese desequilibrio puede favorecer de hecho ciertos efectos secundarios y ciertas sintomatología a largo plazo, y que por lo tanto habría que valorar bien estos aportes en las fórmulas especiales y en la dieta de estos pacientes. O, por ejemplo, en jarabe de arce, pues lo mismo, los aminoácidos neutros, utilizarlos para modificar el transporte de los aminoácidos ramificados y mejorar el rendimiento neurológico de los pacientes. Entonces, muchas de estas terapias que él comentaba están en investigación o son estudios que se han visto en modelos animales, pero está todavía por comprobar o ratificar en humanos y desde luego en pacientes. Dependiendo de la enfermedad se tiene más información o menos. Y luego también muchas de estas terapias, aunque se utilicen en otros países, pues por su legislación o por sus posibilidades, es posible y probable que en España no se puedan utilizar, pues por eso, por diferencias en la legislación respecto a los distintos dietoterápicos. Y por lo tanto, las reflexiones que hacía el doctor Isidro Vitoria era que, un poco en línea con lo que decía también Alex Pinto, es que en casi todas las patologías lo que había que intentar era maximizar o intentar que los pacientes tomen la mayor cantidad de proteína natural posible. No solo porque va a favorecer su crecimiento, etcétera, etcétera, sino porque estas proteínas naturales van a contener aminoácidos que interfieren con el paso de los aminoácidos que no nos interesa a través de los transportadores, sobre todo a nivel cerebral. Y la última presentación en la mesa redonda fue a cargo de la doctora Paula Sánchez, que es pediatra del Hospital Universitario de Santiago de Compostela, y ella nos habló sobre lo que se estaba hablando de la microbiota en los errores innatos del metabolismo. Básicamente, sabéis que la microbiota son ese conjunto enorme de bacterias que tenemos en el intestino y que nos ayudan a digerir los alimentos, pero que cada vez es más evidente que producen una serie de distintas moléculas que tienen influencias a nivel cerebral, a nivel cardíaco, etcétera, etcétera. Esta microbiota cambia a lo largo de la vida, no es lo mismo en el recién nacido, el tipo de parto, el tipo de lactancia, el ejercicio, lo que comemos y dónde estamos influye en la microbiota, pero respecto a pacientes y respecto a pacientes metabólicos, lo que nos interesa es que esta microbiota puede cambiar según la dieta y los fármacos que se sigan. Se sabe, y estoy hablando ya en población normal, sin una enfermedad metabólica de base, que hay 3 enterotipos o 3 tipos de microbiota predominantes, dependiendo de cuáles son las bacterias mayoritarias, que es el tipo 1, en el que pues están los bacteroides como
el compuesto fundamental, el tipo 2 y el tipo 3. Y lo que se sabe es que el tipo 1 predomina en aquellas personas que toman frutas, que toman verduras y en general son personas delgadas. Mientras que el tipo 2 predomina en aquellas personas que consumen mucha grasa animal y que tienden a ser obesas y tienen un riesgo cardiovascular. Lo que a veces no queda claro es que viene antes el huevo o la gallina, es decir, si porque yo tengo esta microbiota tiendo a comer más de estas cosas y me hago obeso y tengo riesgo, o al revés, eso está probablemente un poquito de las dos cosas, pero sí que es cierto que esas personas que a veces dicen es que yo no como nada y engordo, pues puede ser que se deba a este motivo. La microbiota tiene 3 funciones principales. Desde luego, defendernos de aquellos microorganismos que no son buenos y que no deberían estar allí. La defensa de todo lo que entra en el organismo está influenciada por estos gérmenes, o sea, las propias inmunoglobulinas, las propias células de defensa del intestino interaccionan con estos gérmenes y esto puede hacer que en determinados momentos se produzcan enfermedades o síntomas y desde luego a nosotros lo que más nos interesa es esta función metabólica que tienen estos microorganismos. Lo importante es que evidentemente nos ayudan a digerir alimentos, pero lo que cada vez está más claro es que no ya digieren productos que nosotros consumimos, sino que ellos mismos producen una serie de moléculas muy importantes para el organismo a partir de productos que ingerimos o incluso que el propio organismo les proporciona. Quizá las más importantes, no sé si veis el ratón, pero bueno, las más importantes en cuanto a los aminoácidos son la glicina, que es el glutatión, que es un antioxidante importantísimo. Y luego están los ácidos grasos, una serie de ácidos grasos, sobre todo los de cadena media, en los que el propionato, butirato y acetato son los grandes protagonistas, eso se sabe desde hace tiempo, que para la mayoría de la gente son muy importantes de cara a dar energía y a dar energía a todos los órganos, pero sobre todo a los músculos y al cerebro, y también en la formación de las membranas, y también muy importante las membranas cerebrales, con lo cual en la mayoría de las personas esto es bueno. Respecto a los errores innatos del metabolismo, lo que más se ha hecho es describir cómo tienen la microbiota los pacientes. Y donde se han hecho más estudios es en fenilcetonuria y en glucogenosis. Y lo que se ve en general es que estos pacientes que tienen dietas tan especiales, lo que se ve es que tienen menos diversidad, es decir, no tienen tantas cepas diferentes y se ven disminución de muchas cepas beneficiosas y luego hay en algunas, en cada una de las enfermedades predominan cepas que no son habituales. Hasta ahora no se sabe exactamente qué repercusión tienen estas diferencias. Lo que sí se sabe es que esto en algunos casos sí se han medido y da lugar pues, a alteraciones funcionales, pues, sobre todo pues, que a lo mejor no se forman tantos ácidos grasos beneficiosos como se debería. En tirosinemia hizo un apunte llamativo de que hay unos cambios que, de hecho, cuando se trata al paciente con NTBC, no es que baje, sino que todavía aumentan más. Es decir, que a lo mejor en un futuro los pacientes que están en tratamiento con NTBC, que es muy beneficioso, pero requieren pues un aporte de un probiótico o algo así para mejorar estos perfiles. De cara al tratamiento, la verdad es que hay poquito. En fenilcetonuria se están ensayando una serie de probióticos. Los probióticos son esas moléculas o gérmenes que ayudan a mejorar o a cambiar o a mejorar la flora intestinal. Entonces, lo que se está haciendo en fenilcetonuria es utilizar unos gérmenes modificados para que ese germen lo que sea es aportar una enzima que consume fenilalanina a nivel intestinal, de forma que lo que el individuo ingiere
se utiliza por estas bacterias a nivel intestinal y no llega al organismo y por lo tanto no produce daño en el organismo. Esto está en etapas muy iniciales de investigación. Respecto a la acidemia propiónica, modificar la flora intestinal es una cosa que se ha hecho desde hace muchísimo por esta formación de propionato de la flora intestinal, pero hasta ahora lo que se estaba haciendo era utilizar antibióticos para disminuir la flora intestinal. Y ahora lo que se propone, de nuevo digo, de forma todavía muy experimental, es mejor que eliminar la flora, que en el fondo es beneficiosa, pues utilizar una serie de probióticos o probióticos que lo que hagan es modificar esa flora de forma que aquellas cepas que producen más propionato pues no haya tantas y se favorezcan otras cepas que puedan ser beneficiosas. Y también tener en cuenta que algunos probióticos o prebióticos pueden favorecer la producción de propionato. Y estos probióticos o prebióticos pueden estar en alimentos como en alimentos del supermercado. Entonces, que esa serie de alimentos, a lo mejor hay que tener cuidado con que estos pacientes no consuman los alimentos que contienen aquellos gérmenes que producen más propionato. Y de nuevo, lo que se ha utilizado en pacientes que tienen alteraciones patológicas, dañinas, muy dañinas de la flora intestinal, se han utilizado los probióticos y el trasplante fecal, pero esto ya más como en la población normal, no tanto como en errores innatos del metabolismo. Y por lo tanto las conclusiones de Pilar eran que la microbiota es una maquinaria enzimática enorme y que lo que tenemos que aprender es qué influencia tiene la dieta y otros factores, sobre todo en nuestros pacientes, para aprender a utilizar esta herramienta, que hasta ahora la teníamos, no la conocíamos, pero que nos puede proporcionar muchas vías de tratamiento futuro. Y aquí me he permitido hacer unas conclusiones como moderadora de la mesa, en las que son básicamente que el tratamiento dietético tiene muchas más posibilidades y muchas más implicaciones de lo que a lo mejor ya creíamos. Pensábamos que era un tratamiento en el que estaba todo dicho, todo hecho y lejos de la realidad, que como siempre el conocimiento va a necesitar la implicación de muchos profesionales, incluso profesionales que hasta ahora no contábamos tanto con ellos, como los neurofisiólogos o los microbiólogos, para el tratamiento de los errores innatos del metabolismo. Y a corto plazo, ¿qué podemos hacer? Posiblemente en todas las enfermedades, pues aumentar lo más posible el aporte de proteína natural. En aquellas enfermedades en las que podamos y en las que esté demostrado aprovechar esos transportadores para bloquear o favorecer el paso de aquellos aminoácidos que nos interesan, y desde luego que es imprescindible aumentar el conocimiento de la microbiota porque nos puede ser muy útil. Y con esto he terminado y estoy dispuesta a escuchar vuestras preguntas. Muchísimas gracias, Amaya, doctora Belenguer, por esta brillante presentación. Y sí que tienes preguntas en el chat que paso a formularte. Una pregunta viene de Rosana Martí y lo que pregunta es, en caso de los niños con acidemia propiónica, tú además eres una gran experta en las metabólicas en general, pero en la propiónica en particular, has sido recientemente directora de un tribunal de tesis muy interesante sobre la acidemia propiónica. Y te pregunta, en caso de los niños con acidemia propiónica, ¿cómo podemos conocer qué alimentos contienen más propionato para evitarlos? A ver, esto, hombre, lo suyo es que se lo preguntes al médico que lleva a tu paciente. Existe una serie de publicaciones en la literatura, lo que pasa que, claro, es literatura científica, en las que vienen estas listas de probióticos y prebióticos. Muchas veces el problema está que de momento la legislación no obliga a veces a decir exactamente
O sea, dice que contiene probióticos o prebióticos, pero no dice cuáles, ¿no? Lo cual dificulta un poco el asunto. Pero desde luego sí que existen publicadas aquellas cepas que se sabe que tienen más, bueno, más tendencia o más facilidad para producir propionato y que serían aquellas a evitar. Bueno, yo creo que queda contestada plenamente. Como tenemos más preguntas, vamos a continuar. Otra pregunta es relativa a los aminoácidos competidores, pero en la aciduria glutárica tipo 1. ¿Cómo sería en ella? A ver, en la aciduria glutárico tipo 1, de hecho, bueno, pues ya se utilizan a veces arginina u otros aminoácidos como aminoácidos competidores. El problema que tenemos primero, que lo que tiene que quedar claro de todas estas presentaciones es que muchos de los hallazgos o resultados son hallazgos preliminares o cosas que se han visto in vitro y que luego no son tan fácilmente trasladables al paciente. Segundo, que incluso aunque esté demostrado su posible utilidad, eso no quiere decir necesariamente que vayan a estar accesibles de una forma rápida. Básicamente, en España las diptoterapias cubiertas por la Seguridad Social son sobre todo las dietas completas. Entonces, el tratamiento con una serie de aminoácidos exclusivamente es complejo y, de hecho, los aminoácidos neutros para el tratamiento, por ejemplo, de fenilcetonuria ya se presentaron hace un montón de años, porque el fenilcetonuria se llevan usando desde hace mucho y se decidió que no cumplían los requisitos legales que hay actualmente en España. El tratamiento con GMP para fenilcetonuria y ahora se va a utilizar para tirosinemia fue una lucha en el ministerio porque no cumplía al 100% los requisitos legales. Es decir, que algunas de estas terapias que pueden, bueno, resultar inspiradoras o prometedoras no necesariamente funcionan y no necesariamente funcionan en todos los pacientes. Entonces, de nuevo, cada enfermedad tiene una serie de transportadores que van mejor o peor o de órganos y lo que hay que valorar es en cada paciente y a cada edad de paciente si merece la pena ponerlos o no. Muy bien, gracias, Amaya. Continuamos porque está el chat muy activo y son muchas las preguntas. Vamos a ver, ¿emplear aspartamo en la tirosinemia tipo 1 puede ser útil como suplemento de fenilalanina? ¿Qué opinas? Bueno, no tengo una respuesta clara, me explico. Hasta ahora las personas hay poca experiencia en el uso en los suplementos de fenilalanina en tirosinemia. Los pocos estudios que se han hecho hasta la fecha, pues eso, apuntan a que pueda ser útil, pero hay que hacerlo con cuidado. Y sobre todo se han utilizado con formulaciones muy específicas de fenilalanina. Entonces, con el aspartamo hay poca experiencia y habrá que esperar a ver si realmente es útil o no. Puede serlo, pero de momento no es seguro. Y Matilde Navas nos pregunta también, en el caso de la tirosinemia, ¿cómo se plantea eso del mayor aporte de proteínas naturales? ¿Cómo se haría si un mayor aporte, dice, de fenilalanina favorece su entrada en el cerebro? ¿Cómo se haría eso si tenemos que restringir el aporte de fenilalanina y de tirosina? Claro, ¿Cómo vamos a dar más proteínas naturales? Tiene su sentido. No, tiene todo el sentido. Entonces, a ver, por eso hay que tener cuidado, porque evidentemente el suplementar con fenilalanina, sea en la presentación que sea, proteínas, aspartamo, fenilalanina pura,
esa fenilalanina se va a convertir en tirosina, que teóricamente es el demonio, ¿no? En tirosinemia tipo 1. Evidentemente, uno probablemente se pueda utilizar solo en aquellos pacientes que están utilizando nitisinona como para frenar la producción de lo que realmente hace daño en la tirosinemia tipo 1, que es la succinilacetona, y lo que hay que hacer es medir muy bien o tener un muy buen equilibrio entre esos niveles de succinilacetona, esos niveles de tirosina y esos niveles de fenilalanina. Es decir, no se puede poner libremente, sino que hay que hacerlo midiendo muy bien, vigilando muy bien y viendo en cada paciente cómo un aumento de proteínas altera ese equilibrio. Entonces, aquí estamos hablando de que hay que afinar mucho, básicamente. No se puede decir, toma más proteínas y no te veo hasta dentro de un año. Hay que vigilar al paciente de cerca, sobre todo al principio. Bueno, y aunque tenemos más preguntas, tenemos que seguir con el tiempo y entonces esta última que nos pregunta Mercedes Negro, de si todo esto es aplicable a los OTC. Hombre, con los OTC, el problema de los OTC es que básicamente todo aporte proteico va a terminar en el ciclo de la urea y con el riesgo de hiperamonemia. Pero posiblemente, a día de hoy, no mucho. A día de hoy, no mucho. Pero, por ejemplo, respecto a las OTCs, deciros que muchos de los aminoácidos del ciclo de la urea se fabrican en el enterocito. Entonces, conocimientos sobre ese metabolismo en el enterocito y la microbiota, a lo mejor en un futuro no tan lejanísimo, sí que puede afectar la OTC, o que se conozca mejor cómo se transportan esos aminoácidos al hígado y que eso pueda favorecer el tratamiento. Pues es posible, pero estamos todavía en etapas muy iniciales. Muy bien, muchísimas gracias, Amaya. Yo creo que estas preguntas pues han aclarado mucho y entonces pasamos ya a la siguiente presentación, que va a ser sobre el hígado en las enfermedades metabólicas. Pasamos a un órgano muy importante en las enfermedades metabólicas hereditarias como es el hígado. Y para ello, quien nos va a hablar de esto es la doctora Mónica Ruiz Pons, que ella, como ya muchos de vosotros sabéis, porque es muy conocida, pues es responsable de nutrición y metabolismo en el Hospital Universitario Nuestra Señora de Candelaria de Santa Cruz de Tenerife. Bueno, pues sin más, Mónica, cuando quieras te escuchamos y después pues también tendremos el turno de preguntas. Gracias. Muchas gracias, perdón por el error. Yo me quería también sumar a los agradecimientos tanto a Mariluz por la organización del Congreso como al presidente, porque favorezca la aparición de estas nuevas jornadas y a la Casa Nutricia por poderlas llevar a cabo. A mí me tocó moderar la mesa del hígado de las enfermedades metabólicas, que la llevó a cabo el doctor Dionici Vici, que él es el jefe de la unidad de enfermedades metabólicas del Hospital Bambino Gesù en Roma, que es uno de los hospitales más grandes en este tipo de enfermedades. Vale, y un poco para centrar la charla, todos sabemos que el hígado es como una central metabólica que está involucrado en el metabolismo de todos los macronutrientes, los carbohidratos, las proteínas, los lípidos, también de los micronutrientes, de las vitaminas, de la energía y también de las moléculas complejas. Y tiene funciones principales que son imprescindibles, como la síntesis de proteínas, la síntesis del colesterol, la detoxificación o la eliminación de determinados metabolitos como el amonio, así como de fármacos y de tóxicos. El hígado también regula nuestra energía y nuestra glucemia a partir de
el depósito que tenemos nosotros de glucosa que está situado en el hígado y gracias a él permite que mantenga unos niveles de glucemia a lo largo del día. También intervienen otros procesos de aclaramiento como el depósito de hemoglobina como almacenamiento de hierro en el hígado. Y por último, también como función principal es la del tráfico celular, que es un tráfico continuo que se produce dentro de la célula para que funcione toda la membrana y que se consiga afinar esa membrana para que trabaje de la manera más beneficiosa posible. Esta es una publicación reciente donde se recogen todas las enfermedades metabólicas que pueden afectar el hígado y de estas 9 categorías hay 150 enfermedades que pueden afectar al hígado principalmente. Los escenarios más comunes que nos podemos ver nosotros a la hora de enfrentarnos a una enfermedad metabólica hepática es en forma de una colestasis, que es cuando aparece ese tinte amarillo sucio, o bien como un fallo hepático agudo, o bien como un agrandamiento del hígado y del vaso, o la aparición de una esteatosis, ya hay una alteración de la estructura del hígado, de una fibrosis, de una cirrosis o incluso el desarrollo de un cáncer. Nosotros tenemos, hay una serie de signos de alerta que a nosotros nos tienen que poner en aviso de que esa enfermedad puede estar provocada por un error del metabolismo, como por ejemplo podría ser la historia familiar sugestiva, por ejemplo, cuando ha habido hijos previos con afectación o con muertes previas, o episodios recurrentes de descompensación metabólica no explicables, la presencia de vómitos o de diarreas crónicas de manera recurrente, un niño que no medra apropiadamente, un niño que tiene unas ciertas características dismórficas o una aversión selectiva, por ejemplo, a determinados alimentos, como pueden ser las proteínas, como podrían ser también los dulces, que presente un olor corporal inusual o también que haya una evidencia de afectación de otros órganos. Lo más corriente es que se presenten estos escenarios, se combinen. Con respecto a la aparición del primer escenario de la colestasis infantil, aquí también hablo de todas las enfermedades que también se pueden presentar como colestasis infantil, enfermedades hepáticas que vienen recogidas reciente. Aquí son muchas, como la tirosinemia tipo 1, por ejemplo, o enfermedades del metabolismo de los carbohidratos, como podría ser, por ejemplo, la galactosemia. Llamó mucho la atención sobre la presencia de una colestasis en un niño pequeñito por debajo de 6 meses, que siempre tenemos que pensar o sospechar que pueda ser debido a una enfermedad metabólica. Como ejemplo de enfermedades que aparecen como una colestasis infantil, hablo de la enfermedad de Wolman y hablo de ella porque esta es una enfermedad que en el año 2014 aún no había un tratamiento para ella y puso aquí el caso de un lactante pequeñito que murió a la edad de 5 meses con una colestasis, con esta afectación o estas calcificaciones a nivel de la glándula adrenal y que fallece de una enfermedad respiratoria. Y si os fijáis, pocos años después, este es un lactante con una misma presentación, pero que sigue vivo gracias a la aparición de un tratamiento enzimático sustitutivo de esta deficiencia enzimática de la lipasa ácida lisosomia, o sea que es un escenario que cambia de manera drástica. En su experiencia personal también nos habló de otra enfermedad, una enfermedad bastante rara que también debuta como una colestasis, también en forma de hipoglucemia y posteriormente de ataxia y de retraso mental, que es la deficiencia de adenosina-quinasa. Y él habló de ella porque este es el caso índice, que es el caso de ellos, donde estos pacientes tienen, si os fijáis, este abombamiento desmesurado a nivel frontal y un poco de macrocefalia. Y curiosamente en esta enfermedad, cuando ellos la estudiaron de manera retrospectiva, vieron que ya en el cribado neonatal había unos niveles aumentados de adenosina. Y otro de los biomarcadores de esta enfermedad era que vieron que inicialmente los niveles de metionina que eran normales, pero después empezaban a aumentar en manera de picos, así que ellos ensayaron una dieta baja en metionina y tuvieron unos resultados muy buenos porque desapareció
los problemas de convulsiones. Este niño no volvió a tener tampoco brotes de hipoglucemia y además desaparecieron las dificultades que tenía en la alimentación. El otro escenario que nosotros nos podemos presentar es la aparición de un fallo hepático agudo de manera súbita, y aquí también se recogen todas las enfermedades que puedan tener este debut. Y aquí el mensaje más importante es que nosotros siempre, cuando nos enfrentemos a un fallo hepático agudo, tenemos que sospechar que estamos ante un error innato del metabolismo. Existen unos signos de alarma sospechosos que ya los hemos comentado previamente. Y en ocasiones estos episodios se repiten de fallo hepático agudo y se desencadenan por enfermedades intercorrentes o de estrés o el empleo de determinados fármacos, como podría ser el valproato, o por ingesta excesiva de un alimento particular, y entre episodios el paciente se recupera, o sea que permanece asintomático y digamos que el error estaría ahí oculto. O sea que siempre tenemos que sospechar, y él insistió mucho, cuando hay un fallo hepático agudo de manera recurrente, y hay que siempre pedir un estudio metabólico, incluso ir a también a estudios de secuenciación nueva o incluso estudios genéticos. Dentro de estas enfermedades, él habló de una enfermedad bastante rara, la deficiencia de hidropoliamida deshidrogenasa, y comentó el caso, el cuarto hijo de unos padres consanguíneos que debutó con una encefalopatía, un aumento del amonio, un fallo hepático y la presencia de acidosis láctica, y que curiosamente en la determinación de aminoácidos podía sugerir tanto que podría ser un trastorno del ciclo de la urea o también un trastorno un jarabe de arce o incluso una enfermedad mitocondrial, y al final consiguieron llegar al diagnóstico de una deficiencia de hidropoliamida deshidrogenasa, que esta es una subunidad que interviene en varios complejos enzimáticos como la PDH, los aminoácidos ramificados en el caso jarabe de arce y también en las enfermedades mitocondriales. Y curiosamente, él comentó que se había presentado en el último Congreso Internacional un caso parecido, que de fallo hepático agudo que se trasplantó. El trasplante hepático fue exitoso, pero este paciente posteriormente falleció, y seguramente porque el trasplante hepático no es una elección para este tipo de enfermedad, porque es una enfermedad sistémica y el trasplante no la cura. Con respecto a otras enfermedades que pueden producir un fallo hepático agudo, está el grupo de las galactosemias, y ahora de reciente publicación ha sido la galactosemia tipo 4, que es debida a un déficit de la galactosa mutarrotasa, y esta es la enzima que transforma la alfa-galactosa en su forma activa, que sería la alfa-galactosa. Esta es la última publicación de los casos recogidos de esta entidad, que en un principio parece bastante asintomática, es una entidad benigna, y aquí se recogieron 8 casos en los que se vio que, aparte del aumento de la galactosa, ¿no?, que muchas veces se diagnostica a nivel del cribado neonatal, a algunos de estos pacientes que tienen una catarata, y en todos ellos, en prácticamente todos ellos, está indicado hacer una dieta baja en galactosa. Y él comentó un caso que también ellos vivieron, donde había sido un cribado neonatal con una sospecha de galactosemia, en la que se descartó que fuera una galactosemia clásica. Tenía unos niveles aumentados de galactosa que fueron subiendo posteriormente, y este niño, que tenía un fenotipo benigno, que estaba clínicamente muy bien, solamente tenía la presencia de estos pequeños angiomas vasculares. La analítica hepática era completamente normal, salvo una elevación de los ácidos biliares. Y cuando se hizo una ecografía hepática, curiosamente lo que diagnosticaron, lo que vieron era la presencia de un hemangioma hepático, que lo que provocaba un Schutten por Tocava, y esto era la causa del aumento de la galactosa. Y entonces ellos lo que hicieron, aparte de instaurar una dieta baja en galactosa, es hacer un tratamiento del hemangioma, y lo que vieron es que monitorizando los niveles de ácidos biliares, estos llegaban a normalizarse. Uno de los ejemplos más clásicos de la tirosinemia tipo 1 es la de fallo hepático, es la tirosinemia tipo 1, y él dijo que esto era uno de los grandes adelantos en la medicina gracias a la aparición del NTBC. Y si os fijáis, en un plazo ya casi de 30 años, el cribado neonatal
constituye la manera más efectiva de asegurar un tratamiento temprano, sobre todo por debajo del primer mes de vida cuando iniciamos el tratamiento con la nitisinona y entonces evitamos la enfermedad hepática o el desarrollo del hepatocarcinoma. Acaba de aparecer una nueva clasificación de los trastornos metabólicos hereditarios. Si os fijáis, también se ha cambiado el nombre de errores innatos del metabolismo. Se pretende cambiar hacia esta nomenclatura y ya hay 24 categorías, 124 grupos de enfermedades y esto al final engloban 1.450 enfermedades metabólicas y esto va a seguir yendo en aumento. O sea que ya veis la complejidad que tienen estos errores hereditarios. Ellos lo que hacen es que quieren proponer una nueva categoría de enfermedades metabólicas hereditarias que no vienen recogidas en la publicación que os acabo de comentar y son las enfermedades genéticas del tráfico celular y aquí están tanto el doctor Carlo Dionici como Martinelli y también la doctora Ángeles de San Juan de Dios junto con el doctor Oyarzábal. Y este grupo de enfermedades genéticas del tráfico celular se refieren a un tráfico celular que es esencial para poder mantener las funciones críticas biológicas dentro de la propia célula y que éstas funcione de la manera más efectiva posible. Y ya hay descritas más de 329 genes que están implicados en este tipo de enfermedades. Son enfermedades que están descritas en los últimos 5 años y ellos proponen una clasificación de ellas en 4, en el tráfico de membranas, en el tráfico de organelas, en el proceso de la autofagia y relacionadas con el citoesquelético. Y entonces, aunque afectan a todos los órganos y sistemas, el sistema nervioso es especialmente vulnerable. Estas enfermedades, el grupo de enfermedades que pueden tener manifestaciones hepáticas, hasta el momento hay descritos como más de 50 genes, se pueden presentar como una enfermedad hepática crónica o como un fallo hepático agudo o también como un agrandamiento del hígado o del hígado y el brazo. Y paso a comentar algunas de ellas, como puede ser el síndrome de Mednick, que estas siglas significan el retraso mental, la presencia de una enteropatía, de sordera, de neuropatía, de ictiosis y de queratodermia. Entonces, esta es una enfermedad que se puede presentar tanto como un tipo Wilson, donde hay un aumento del cobre a nivel tanto del hígado como de la harina, o como una enfermedad de Menkes, donde hay una disminución del cobre y de la ceruloplasmina en la sangre. Ellos decidieron tratar a su paciente como si fuera una enfermedad de Wilson con acetato de zinc y curiosamente obtuvieron una buena respuesta con una disminución del número de ácidos biliares y también una disminución del cobre hepático y sobre todo y lo más importante es que había una mejoría clínica de este paciente tanto en su función hepática como en sus alteraciones del comportamiento. También descubrieron que esta enfermedad tiene un nuevo biomarcador que es el sulfátido C16, que se puede detectar en el estudio de enfermedades de depósito. Otra de las enfermedades del tráfico celulares y que se pueden presentar como un fallo hepático agudo recidivante son las deficiencias de NPAS y de SIL1 y aquí lo que ocurre es que hay una deficiencia de las proteínas que están implicadas en el tráfico retrógrado desde el aparato de Golgi hasta el retículo endoplásmico y estas proteínas o las mutaciones que aparecen en estas proteínas desencadenan un fallo hepático agudo que puede ser recurrente y que está motivado por la fiebre. O sea que la fiebre es la que desencadena estos ataques agudos recurrentes. Esta es una enfermedad que se describió por primera vez en el año 2005 y que es mucho más frecuente de lo que se pensaba y hay más de 110 pacientes descritos y que curiosamente sí que hay una relación de genotipo a fenotipo, o sea, según la parte de la proteína afectada, pues la presentación es fundamentalmente hepática y si hay otra parte de la proteína afectada, se afecta sobre todo el metabolismo óseo. Esto también es interesante porque esta es una descripción de un paciente de un fallo agudo hepático al que se le atribuyó que había sido causado por una intoxicación de paracetamol. El paracetamol se había utilizado a dosis terapéuticas, y se pensó que esa había sido la causa y eso no fue así. Lo que ocurre en esta enfermedad es que la proteína mutada es
termolábil y que cuando estos pacientes llegan a una temperatura ya de 40 grados, pues la proteína ya no funciona. Con lo cual, el resumen es que las proteínas involucradas en esta maquinaria del tráfico celular regulan la respuesta a los cambios de la temperatura corporal y estos tipos de enfermedades debutan cuando el paciente entra con fiebre. Por último, también dentro de las enfermedades del tráfico celular es la autofagia. La autofagia es el proceso que tiene la célula para degradar la serie de detritus. Aquí lo he representado con este esquema, donde esta es una membrana celular que empieza a abarcar, ¿vale?, esta serie de detritus, de macromoléculas o incluso de vesículas que ya están afectadas, y las embolsa. Esta sería como la bolsa de basura que ni siquiera hubiera que comprarla. Se junta con el lisosoma, que es el que tiene todas las herramientas para degradar este material que ya no funciona adecuadamente, lo recicla, ¿vale? Y a partir de ahí podemos volver a obtener nuevos nutrientes, nuevos aminoácidos, nuevos lípidos, nuevos azúcares que nos ayudan para el metabolismo y para la obtención de energía. La autofagia es un proceso fundamental, sobre todo para nosotros enfrentar los periodos de estrés, cuando nos enfrentamos a procesos como, por ejemplo, el ayuno, como enfermedades intercurrentes, y también se ha visto que es muy importante en el proceso de envejecimiento celular y del ser humano. Y aquí lo que sí se ha visto es que la autofagia o el ciclo de la urea estimula este proceso a nivel del hígado de manera que favorece la formación de urea, y esto se ha visto que ahora, utilizando determinadas moléculas como el Beclin-1, que es una molécula que activa la autofagia en los hepatocitos. Esto es un modelo de ratones. Se ha visto que utilizando este tipo de moléculas podemos aumentar la ureagénesis, podemos disminuir la formación de ácido arginosuccínico y mejorar la supervivencia y el daño hepatocelular en modelos de enfermedad de la la aciduria arginosuccínica y también en la OTC. Por último, él habló del trasplante hepático en las enfermedades metabólicas, y aquí el mensaje que quiso, estas son los resultados en Estados Unidos, y si os fijáis cómo va cambiando a lo largo de las décadas. Antes las acidurías orgánicas y los jarabes de arce no se trasplantaban, y fijaros ya en la última década cómo ha aumentado el número de trasplantes, no solamente en los trastornos del ciclo de la urea, sino también en estas dos patologías. El mensaje más importante es que las indicaciones de trasplante hepático no solamente van para el fallo hepático agudo, sino también para corregir el fenotipo, o sea, para corregir las características clínicas del paciente. Aumenta las posibilidades de trasplante hepático en aquellos errores en los que no hay una enfermedad hepática o no se ha desarrollado la enfermedad hepática estructural, y que no se debe retrasar la realización para poder prevenir las crisis metabólicas y el daño neurológico sucesivo que se produce en los pacientes. En las categorías de enfermedades que se pueden considerar el trasplante hepático hay dos: las que afectan fundamentalmente al hígado y las que tienen una afectación más allá del hígado. Las hay con anormalidades estructurales hepáticas, como puede ser la tirosinemia tipo 1, o las que no tienen anomalías estructurales hepáticas, como los trastornos del ciclo de la urea, salvo la aciduria arginosuccínica, y las que tienen la expresión más allá del hígado. Aquí está la aciduria arginosuccínica, el jarabe de arce y las acidurías orgánicas. Y él habló de su experiencia de la última década, de un total de 66 pacientes trasplantados. Ellos, de los pacientes que él había vivido, que en concreto era 45, ellos han trasplantado 16 acidurias orgánicas, 11 trastornos del ciclo de urea y 7 jarabe de arce y 6 tirosinemias tipo 1.
Ellos tienen dos indicaciones, una indicación temprana cuando existe un mal control metabólico del paciente o que sufre hospitalizaciones frecuentes, o un riesgo neurológico incluso de muerte, o una restricción dietética muy estricta o que tengan una pobre calidad de vida, o bien ya cuando hay complicaciones a largo plazo, como por ejemplo la cardiomiopatía en la aciduria propiónica o el fallo renal en la aciduria metilmalónica. La edad media de trasplante hepático de ellos es de 5 años. Y el impacto o el seguimiento de estos pacientes a largo plazo, lo que han visto que tienen una supervivencia prácticamente del 100% de los pacientes trasplantados, ninguno de ellos ha vuelto a presentar ninguna crisis metabólica, todas las acidurias orgánicas llevan tratamiento con carnitina y tanto los trastornos del ciclo de urea como las tirosinemias tipo 1 no llevan ningún tratamiento. Cuando quisieron ver valorar la ingesta proteica, vieron como que aumenta mucho la ingesta de proteínas naturales, sobre todo en el jarabe de arce, también en las otras enfermedades. Aumenta mucho la cognición, en todas ellas, menos en la aciduria propiónica, y aumenta también en todas ellas la calidad de vida. Ellos lo que hacen en todos los pacientes trasplantados es que hacen una determinación de los perfiles metabólicos antes y después de trasplantarlos, y lo que vieron, estos son dos modelos de la aciduria arginosuccínica y de la metilmalónica, y vieron que en plasma disminuyen los ácidos implicados, el argino-arginosuccínico, o aquí el metilcítrico, mientras que en el líquido cefalorraquídeo no se ve esta disminución tras el trasplante hepático. Y eso es debido a que, claro, la expresión de la enfermedad a nivel del sistema nervioso central permanece, de manera que aunque se produzca o se reduzca el flujo de estos ácidos diotricarboxílicos hacia la sangre porque quedan atrapados en la barrera hematoencefálica, siguen persistiendo a nivel del sistema nervioso central. Este es el impacto en la aciduria arginosuccínica, y ellos vieron que había una mejoría tanto en la cognición como en todas las alteraciones del comportamiento. Así que las conclusiones a las que ellos se llegan tras su experiencia es que el trasplante hepático permite la corrección de los efectos a largo plazo de la enfermedad sin recidivas de las crisis metabólicas, mejora el pronóstico neurocognitivo, la calidad de vida, reduce la carga de la enfermedad en cuanto a tratamiento, restricciones dietéticas, mejora el perfil metabólico en sangre, pero no corrige, como acabamos de comentar, el perfil metabólico en el líquido cefalorraquídeo. Los trasplantes hepáticos son un proceso dinámico y que las indicaciones van en aumento. Él habló de un caso de ellos de encefalopatía etilmalónica con un trasplante hepático agudo en el que vieron una buena evolución en cuanto a la estabilización del retraso psicomotor y a la no presencia posterior ni de descompensaciones ni de convulsiones, con lo cual se plantea como una posibilidad en el tratamiento precoz de estos pacientes. En los comentarios posteriores hay otras experiencias, por ejemplo en Vallebrón, donde el trasplante hepático no fue efectivo en esta enfermedad. Y por último, para las últimas noticias, el boletín de las últimas noticias son qué va a ocurrir con el hígado como órgano de estudio, y aquí planteo, ahora existen estas máquinas donde uno puede estudiar el hígado que ha sido explantado, y entonces nosotros podemos estudiar ahí las características bioquímicas y funcionales de este hígado, y con lo cual podemos ensayar nuevas drogas en las enfermedades. Hay una compañía en Estados Unidos que recoge estos hígados trasplantados de determinadas enfermedades metabólicas y ha demostrado que se puede estudiar el empleo de drogas en ellos, y como el ejemplo puso el empleo de esta pequeña molécula que estimula la eliminación de ácido cítrico tanto en la acidemia propiónica con la metil y en la metilmalónica, y que además tiene el beneficio de que sí atraviesa la barrera hematoencefálica y que por lo tanto contribuye a la disminución de los metabolitos también en el sistema nervioso central. Nada más, yo ya termino con este resumen, que espero que no haya sido muy complejo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Ruiz Pons, por esta brillante presentación que yo creo que ha sido muy instructiva también para todos. Y comenzamos con las preguntas, esta vez un poquito menos para ajustarnos al tiempo.
Ana nos pregunta por el trasplante hepático en la fenilcetonuria. Pregunta si es posible o no, o mejor dicho, si sería aconsejable o no se puede. Yo creo, yo no conozco referencias con respecto al trasplante hepático en la fenilcetonuria, pero creo que es una enfermedad que tiene un abordaje dietético y terapéutico muy benigno y un pronóstico a largo plazo excelente y que no entraría dentro actualmente de las consideraciones de trasplante hepático. Bien, totalmente de acuerdo. Creo que sería cambiar una enfermedad por otra, digamos, hasta un poquito peor, ¿verdad, Mónica? Sí, bueno, total. Cribado neonatal para la tirosinemia tipo 1. Hemos visto que el NTBC empleado precozmente mejora mucho el pronóstico a largo plazo. Sin embargo, en España, aunque se utiliza en muchas comunidades autónomas y se lleva a cabo ese cribado, la verdad es que no lo tenemos aprobado. ¿Qué opinas de esto? ¿Qué podemos hacer para que ya todo esto lo tengamos en orden en España? A ver, yo creo que todo el colectivo de los que nos dedicamos al tratamiento de los errores del metabolismo y hablando de la tirosinemia, estamos de acuerdo en que es uno de los cribados imprescindibles a la hora del tratamiento y del pronóstico de estos pacientes. Yo vivo en Canarias y nosotros no está aprobado, pero que es uno de los tratamientos que ya para el año que viene creo que también de las enfermedades que se va a incluir, y esto tendría que ser extensible a toda España sin lugar a dudas. Bueno, otra pregunta que nos hacen es si se aconsejaría más el trasplante de órganos completos celular, se refiere más probablemente al hígado. El hacer el trasplante de células y no el trasplante de todo el hígado. ¿Qué opinas que sería mejor? Hombre, yo no soy una experta en trasplante hepático. Yo creo que no sé si hay todavía suficiente experiencia para que no fuera hacerlo a nivel celular, pero creo que es a largo plazo podría ser el futuro. Pero yo no puedo hablar desde la experiencia, pero yo creo que sí. Sí, lo que pasa es que de momento al hacerlo así el tiempo, digamos, de eficacia es mucho más corto mientras esto no se mejore, ¿no? Yo creo que eso también hay que tenerlo presente. Otra pregunta que nos hacen, y ya la última para ajustarnos al tiempo, es: ¿los pacientes que han pasado por el trasplante hepático van a poder ser candidatos a terapia génica cuando llegue el día en cualquiera de estas enfermedades? A ver, si hablamos como terapia génica para poder resolver aquella afectación fundamentalmente neurológica que de momento el trasplante hepático no corrige, pues podría ser una alternativa, claro. Yo creo que sí. Según el grado de afectación neurológica y según el grado de enfermedad, yo creo que sí. Bueno, yo creo que han quedado contestadas totalmente las preguntas, y para seguir en tiempo, pues entonces muchas gracias, doctora Ruiz Pons, y damos comienzo a la siguiente presentación, de la cual en este caso tenemos a una médico de adultos. Ya tenemos ahí a la doctora Montse Morales, que ya nos va a hablar. Llevamos 2 años casi, como decía antes, con la pandemia del coronavirus, y entonces el saber cómo los errores innatos del metabolismo han afectado y afectan a esta pandemia, pues es también muy importante. Esta fue una de las mesas de AECOM que nos va a comentar ahora la doctora Montse Morales. La doctora Montse Morales, ya también muy conocida, ella es internista del Hospital Universitario 12 de Octubre y es súper activa, o sea, está en todo, como digo yo, es una máquina de trabajo y una excelente presentadora, o sea que, y ponente, con lo cual ya te dejamos cuando quieras, Mónica. Perdón, Montse. Gracias, Mariluz. ¿Veis mi pantalla, verdad?
¿Veis mis diapositivas? Sí. Sí, sí. Perfecto. Bueno, se ve a Econ 2021, Sí, pero me fenomenal. imagino que Perfecto, será lo sí, tuyo. es la mía. Pues nada, muchas gracias por tu presentación, Mariluz. Si tú dices que yo soy trabajadora, sin ningún tipo de duda, pero no llego ni a la sombra de lo que te trabajas tú. Lo primero, daros las gracias por invitarme a participar en este webinar. Para mí siempre es un gusto poder compartir cosas que sobre todo van dedicados a los pacientes y a las familias y poder pasar un rato diferente del que estamos en las consultas, ¿no? Como ha dicho la doctora Couce, voy a presentar estas dos presentaciones que se hicieron en la mesa redonda que yo tuve la oportunidad de moderar. Dos charlas muy activas, con menos contenido científico, así que yo creo que lo vamos a poder hacer un poquito más ágil. La primera charla fue de la mano de la doctora de Castro, que yo creo que todos la conocéis. Ella es pediatra, trabaja en el Hospital Universitario de Santiago de Compostela junto con la doctora Couce, y nos habló de la importancia que ha tenido la telemedicina en la época de pandemia. Y después hubo una charla que no tiene nada que ver con el título que en un principio se propuso, fue por parte del doctor Quique Bassat, que es un pediatra que yo creo que todos le conoceréis porque es muy mediático y ha salido en muchos programas informativos en esta época de pandemia, porque él tiene muchos conocimientos en epidemiología y nos ha hablado mucho sobre cómo iba la pandemia COVID en varias ocasiones. Y bueno, nos presentó un proyecto personal suyo de diagnóstico de causas de muerte infantil en países en vías del desarrollo, y nos habló mucho de cómo estaba la situación del COVID en África. Y bueno, para mí me resultó muy interesante el ver que siempre estamos encerrados en nuestro mundo y abrir un poco las miras y ver lo que está ocurriendo a nuestro alrededor, que no debemos de ser impasibles a eso. Empecemos, como os digo, con la primera charla de la doctora de Castro. Ella nos habló sobre todo de lo que ha sido la importancia de la infección por COVID-19. Yo creo que la hemos vivido todos, no hace falta insistir mucho sobre ello, pero está claro que la epidemia, esta pandemia, ha sido un desafío sin precedentes para todos nosotros. Realmente, justo los médicos que trabajábamos en errores congénitos del metabolismo, en este tipo de unidades tan específicas, por así decirlo, teníamos una doble preocupación. Por un lado, estábamos preocupados por intentar echar una mano a todos los pacientes que se estaban viendo afectados por la infección COVID, pero la otra parte de nuestro corazón estaba con nuestros pacientes, sabiendo que eran pacientes muy dependientes del hospital y además pacientes muy vulnerables, que teníamos miedo de cómo podían pasar la infección por COVID-19 porque eran personas ya con una condición de enfermedad. La verdad es que dentro de toda esta pandemia pues, podemos decir que todo fue un poco mejor de lo que esperábamos. En este contexto, la telemedicina apareció como una herramienta muy útil para poder mantenernos conectados con nuestros pacientes sin tener que obligar a que estuvieran viniendo al centro hospitalario. La verdad es que nos hemos acostumbrado tantísimo a la telemedicina que a mí ahora mismo me parece un poco increíble que hayamos estado tanto tiempo sin ella, porque hay muchas herramientas, muchos aspectos que son muy interesantes. ¿Y qué podemos considerar teleasistencia, telemedicina? Pues realmente podemos considerar aquella herramienta que nos sirva al médico y al paciente para mantenernos conectados sin tener que estar los dos físicamente en el mismo espacio. Y la verdad es que la teleasistencia se puede utilizar para muchas cosas. Bien, para hacer nuestras consultas habituales, sobre todo en pacientes crónicos, para dar resultados, o también es una forma de solicitar por parte del paciente normalmente pues, algún tipo de información sobre alguna duda que tenga sobre su enfermedad o preguntarnos por algún síntoma que le está ocurriendo. Sabemos que hay formas de teleasistencia mucho más intrusivas, por así decirlo. Podemos incluso llegar a monitorizar muchos aspectos. Por ejemplo, muchos pacientes cardiológicos llegan a tener dispositivos en su casa que son capaces de detectar pues, la frecuencia cardíaca, la saturación, la tensión arterial, y que toda esa información se vuelque en el ordenador del médico que le llevan y poder saber así cuál es la situación real de ese paciente, no solo lo que le cuenta, sino lo que ese aparato es capaz de medir. La telemedicina tiene muchas cosas buenas, su fácil accesibilidad, su bajo coste, el que durante mucho tiempo nos permitió garantizar la continuidad asistencial sin tener que acudir al hospital, y eso
hizo posible el frenar la propagación del coronavirus, por lo menos a nuestros pacientes, y protegerles, sobre todo a aquellos pacientes que eran más vulnerables. Tiene cosas en contra, sobre todo ahora que se habla tanto de confidencialidad, pues tiene el riesgo de que son medios que tienen baja confidencialidad y que siempre pueden dejar fuera a pacientes que no estén que no tengan un acceso fácil al mundo digital, porque no tengan acceso a internet, porque no tengan ordenadores, por peor situación económica, por peor situación cultural, y pues podría dejar a gente fuera. Es verdad que desde hace tiempo estaríamos haciendo cosas muy parecidas a lo que es la telemedicina. Por ejemplo, el programa Odinet, en el que vosotros podéis meteros, incluir vuestras dietas, nosotros lo podríamos revisar y sería una forma de hacer telemedicina. O todas aquellas píldoras o aquellas informaciones que nosotros colgamos en las páginas web en las que os puede servir de información sobre cómo debéis de seguir una dieta o qué otros consejos os podemos dar, podrían ser un tipo de telemedicina. Incluso se puede ir más para allá. Hay muchos trabajos que recogen el utilizar incluso el WhatsApp como un tipo de telemedicina en aquellos pacientes, sobre todo, que requieren de una información muy rápida por parte del médico o del dietista que le están llevando. En este trabajo se recogía un tipo de dieta, había una dieta cetogénica para pacientes con epilepsia refractaria, y la forma de interlocución entre el médico, entre el paciente y la dietista era a través del WhatsApp. Tiene la ventaja de que permite un rápido contacto y que prácticamente es accesible para todo el mundo. Hay muy pocas personas que no tengan WhatsApp en su teléfono móvil, y como contratiempo, pues bueno, sigue teniendo una escasa confidencialidad y que es necesario limitar el horario, ¿no? No podemos tener en nuestro WhatsApp personal pues las preguntas de nuestros cientos de pacientes a cualquier hora del día. Pero es verdad que si sabemos manejarlo, nosotros, por ejemplo, las dietistas tienen un WhatsApp que utilizan en el horario laboral, y en la que los pacientes pues mandan fotos de los productos que tienen dudas, y es una forma rápida de poder contactar y de dar una respuesta sin tener que perder demasiado tiempo. En cuanto a los retos en la gestión durante la pandemia COVID, yo creo que la mayoría de vosotros lo habéis vivido en primera persona. Y bueno, se basó en muchas cosas. En el primer momento, en crear los famosos circuitos COVID y no COVID. Eso permitió asegurar más a los pacientes y al personal sanitario que les estaba atendiendo. Por otro lado, adecuamos las visitas, decidimos qué visitas debían de ser presenciales y cuáles de esas visitas podríamos realizarlas por teléfono. Eso limitaba el número de personas que accedían al hospital y permitíamos que hubiera más espacio entre ellos y que tuvieran menos tiempo de espera en las consultas. Intentamos que todos aquellos tratamientos que se pudieran pasar a vía oral se pasaran, y se intentó desde las farmacias hacer un envío de medicación a domicilio, desde las farmacias hospitalarias, para que los pacientes no tuvieran que acudir al hospital a por esos tratamientos. E incluso se propuso un tipo de cambio de dosificación y de administración de ciertos tratamientos, sobre todo terapias enzimáticas sustitutivas en enfermedades lisosomales, y en eso es de agradecer a la sociedad de AICOM, que desde un principio intentó poner unas pautas de cómo podíamos ahorrarle a nuestros pacientes con enfermedad lisosomal el venir al hospital, pues alargando la administración de los fármacos y luego poniéndoselo en doble dosis o en dosis simple, pero incluso en un tiempo menor. Y sobre eso se recogieron la realidad de lo que había ocurrido durante ese tiempo de pandemia más dura, y se vio que realmente esta propuesta fue eficaz y que no tuvo ningún contratiempo, y que además permitió que ninguno de los pacientes se infectara por COVID. También hubo otras muchas ideas, por ejemplo, a nivel del laboratorio, pues aquellos pacientes que podían mandar sus muestras a través de sangre seca se mandaban, y así no tenían que estar yendo al hospital a pincharse. Se hizo un esfuerzo enorme por mantener el cribado. Sabéis que muchas veces el cribado se termina realizando en los centros de la salud, pero los centros de salud estaban colapsados, así que se intentó que ningún paciente saliera del hospital, ningún niño saliera del hospital sin hacerse el cribado, para estar seguros de que no se retrasaban. Se consiguió hacer teletrabajo. A mí me pareció una de las maravillas del mundo, que yo desde mi casa pueda acceder al ordenador de mi hospital y poder revisar la historia clínica de un paciente mío, sobre todo si estoy confinada o no me ha dado tiempo por la mañana, y resolver muchas dudas. Y se hizo un esfuerzo fundamental sobre el mantenimiento de los ensayos clínicos. Somos conscientes de que los ensayos clínicos, sobre todo en nuestros pacientes
son muy importantes porque no hay otro tipo de tratamientos, y la verdad que se llevó al límite esta telemedicina para intentar que los ensayos clínicos siguieran en marcha. Y revisando un poco los estudios multicéntricos que nos presentaba la doctora de Castro, pues es todo algo muy parecido de lo que se hizo en la mayoría de los países europeos y occidentales. Somos conscientes de que la pandemia no solo vino a afectarnos a nosotros, sino a vosotros mucho más como pacientes. Se vivieron muchas situaciones de estrés porque todo el mundo teníamos miedo de cómo iba a pasar este paciente con una enfermedad metabólica si tenía una coinfección por el COVID. Hubo un retraso en la valoración presencial, un estancamiento, retroceso de diversas patologías porque los pacientes no podían acudir a su terapia ocupacional, a su fisioterapia, a su rehabilitación. Hubo importantes problemas psicológicos y psiquiátricos que todavía seguimos coleando, ¿no? Yo estoy consciente de que muchos de vosotros habéis hecho confinamientos muy duros para intentar proteger a vuestros seres queridos más vulnerables, y fue una temporada de poco ejercicio que favoreció el sobrepeso y la obesidad. Por tanto, de toda esta primera exposición me quedo sobre todo con la importancia que ha tenido el doble circuito en pacientes, priorizar la patología COVID, sin olvidarnos de los pacientes no COVID. Yo creo que quitando los pacientes específicos de consultas muy específicas, el resto de los pacientes quedaron poco atendidos y hemos visto muchos retrasos diagnósticos, y en eso tenemos que mejorar. El diseño de estas pautas de tratamiento específicos, como fueron las terapias enzimáticas sustitutivas, que durante un tiempo permitió que el paciente se mantuviera estable y a la vez no tuviera que acceder de forma muy seguida al hospital, manteniéndole pues más seguro en su domicilio. La importancia de las consultas online, que sin ningún tipo de duda han venido para quedarse, ¿no? Nos han enseñado a que se pueden hacer consultas telefónicas, consultas por videollamadas. Es cierto que no creo que en ningún momento vayan a sustituir las consultas presenciales. Necesitamos teneros en la consulta. Yo creo que es esencial en muchas ocasiones el vernos, el mirarnos cara a cara, pero es verdad que muchas consultas, sobre todo de resultados, pues las podemos obviar y hacerlas por teléfono. Fue importantísimo el envío a domicilio de las medicaciones crónicas, ojalá lo pudiéramos mantener, ¿no? Que todas aquellas medicaciones que recogéis en los hospitales se pudieran seguir manteniendo con envíos a domicilio, y evitar la brecha digital en poblaciones más vulnerables que no tienen acceso a estos sistemas digitales y que no se nos puedan quedar atrás porque no puedan acceder a esta telemedicina. Eso en cuanto a las conclusiones de la primera charla. Me meto un poco en la segunda charla. La verdad que, como os digo, a mí me pareció una charla muy interesante por esa apertura de miras, ¿no? Por mirar a otro sitio, por ver lo que ocurre en otras poblaciones lejos de España. La verdad es que en un principio, cuando se pensó en la pandemia COVID-19 en África, todo el mundo creía que iba a ser una gran hecatombe, ¿no? Países con poco acceso a la sanidad, que iba a ser una pandemia como esta que afectaba a tantísimas personas, pero la verdad es que la realidad no ha sido así. Fijaros, si en África prácticamente aporta a la población mundial el 15% de esa población, solo han aportado el 3,3% de los casos de coronavirus y el 4,2% de las muertes. ¿Y por qué ha sido esto? Porque realmente, gracias a Dios, el COVID-19 no ha sido una catástrofe humanitaria en África, pues probablemente por estos dos factores principales, la edad y la falta de comorbilidad. Todos somos conscientes de que el COVID sobre todo ha azotado a los pacientes más mayores, sobre todo mayores de 65 años y que tuviesen comorbilidad, obesidad central, hipertensión, diabetes, y son dos cosas que faltan en África. El 50% de la población africana es menor de 18 años y existe poca comorbilidad, y eso facilitó que, aunque el virus sí circulara por la población africana, pues la mayoría de los pacientes tuvieran cuadros leves. A todo esto se unió otros factores como la baja densidad de población. Sabemos que en África existen pocas ciudades muy pobladas y además en general todo el continente tiene un clima muy cálido que favorece el que las personas se encuentren en el exterior, no en sitios cerrados donde somos conscientes que ha habido mucha más frecuencia de transmisión del virus. Y además están mucho más acostumbrados a las pandemias de lo que estamos en los países occidentales o europeos, ¿no? Fijaros en este cartel que me hacía mucha gracia. Si estás viendo este cartel es que no deberías de estar viendo este cartel, deberías de estar en casa, ¿no? Pues un poco eso, ellos están acostumbrados con el ébola, con otras enfermedades, a que
este tipo de enfermedades les conlleven un confinamiento severo. Otra pregunta que nos podríamos hacer es si, sabiendo los pocos medios que tienen la población africana, si realmente nos han dado una información real, si realmente solo estamos viendo el pico del iceberg, o como llaman ellos, solo las orejas del hipopótamo, ¿no? Y nos hemos dejado una gran información sin poder recoger. Pero es verdad que el exceso de mortalidad, ese del que hablábamos tanto el año pasado en nuestro país, no ha habido en África. Por tanto, es probable que no haya habido más muertes referentes al COVID-19 que las que nos han reportado. Otra cosa muy curiosa es que se habló mucho de Omicron. Fijaros, era el 13 de diciembre, en ese momento Omicron solo suponía el 8% de los casos de COVID en España, y sin embargo, fijaros, un mes después es prácticamente el 100% como ocurría en ese momento en Sudáfrica. En esto nos reflejaba un poco la importancia de ser conscientes de esta situación. Nunca estaremos seguros si no conseguimos que todos los países estén seguros, porque si nos preocupamos mucho de nuestra vacunación y dejamos países sin vacunar, pues al final allí se seguirán produciendo nuevas cepas que probablemente ocurran como la variante Omicron, que sean nuevas, que algunas veces salten a nuestras vacunas y realmente no estaremos haciendo nada. Así que no solo desde un punto de vista altruista debemos ayudar a estos países, sino también desde un punto de vista egoísta para conseguir controlar la pandemia. En este sentido nos hablaba mucho de la vacunación. Fijaros, el porcentaje de vacunación en esta diapositiva va por colores, a más en verde oscuro, más intenso, más porcentaje de vacunación. Y fijaros cómo todo el continente africano prácticamente tiene una vacunación muy escasa. Se estima que más o menos 2/3 de la población europea está vacunada y, sin embargo, solo el 8% de la población africana. Y eso porque consideramos Sudáfrica, que tiene más o menos un 25% de población vacunada. Pero hay muchísimos países, sobre todo de todo lo que es Centroáfrica, que no tiene apenas un 1% de su población vacunada. En este sentido, nos recordó el compromiso COVAX, que era el compromiso de los países más ricos en distribuir 2 millones de vacunas hasta finales del 2000, o sea, 2.000 millones de vacunas hasta finales del 2021. Esto no ha sido así por diversos motivos y solo se han llegado a distribuir 610 millones de vacunas. Por otro lado, nos hablaba de los efectos colaterales que iba a tener el COVID en África. Iba a aumentar la pobreza hasta en 150 millones de niños, porque el aislamiento que les ha generado ha hecho que la mayor parte de la población africana no tenga acceso a servicios esenciales, no tengan acceso a los colegios, y eso conlleve mayor malnutrición. Tenemos que darnos cuenta que la mayoría de los pacientes en África, la mayoría de los niños, aseguran su alimentación cuando van al colegio, y si no van al colegio no comen. Y luego nos hablaban del exceso de mortalidad que vamos a ver en los próximos años por cosas que no han podido acceder a ellas durante toda la pandemia COVID. Ha habido una disminución drástica de la vacunación de otros tipos de enfermedades que habitualmente estas vacunas sí que llegan hasta ellos. No se ha atendido a las madres en el parto, y aquellas enfermedades que sobre todo producen mortalidad en África, que son la tuberculosis, la malaria y el VIH, se han dejado de controlar de forma tan presente, y ha habido un empeoramiento claro de los números en esas enfermedades, y probablemente eso de forma secundaria produzca un aumento de la mortalidad en estos países. Y por último, para terminar, nos habló de este proyecto, un proyecto muy interesante en el que intentaban descubrir cuáles eran las causas de muerte infantil en los niños menores de 5 años en estas poblaciones con baja situación económica, ¿no? Él nos reflejaba cómo en estos países ni siquiera se recoge la causa de mortalidad infantil, no se aprecia en ningún sitio, no se recoge, ni siquiera se intenta investigar, ¿no? Es imposible que intentamos ayudar a estos países en que mejoren su mortalidad infantil si no sabemos de qué se están muriendo. En ese sentido, él nos reflejaba este proyecto que está llevando a cabo en 6 países en África y 2 países en Asia, en el que se intentaba lo que llamaban la autopsia mínimamente invasiva. Claramente en este tipo de países no es posible hacer autopsias al uso como se hacen en los países occidentales, primero porque culturalmente no están bien vistas, y segundo porque todo el personal que requiere hacer una autopsia habitual no estaría disponible en este tipo de países.
y lo que hacían era recoger muestras en el niño muerto de varios órganos, tanto de pulmón, de hígado, de líquido cefalorraquídeo, de sangre, de placenta, si había sido un neonato que había fallecido, y con eso recogían información para intentar saber de qué se estaban muriendo los niños en el continente africano. Llevan 3 años trabajando en este proyecto y habían conseguido obtener la información de hasta 712 niños, y fijaros cómo la malnutrición, la malaria y el HIV seguían siendo las causas principales de muerte en este país, pero fijaros cómo aparecen los errores congénitos del metabolismo y otras enfermedades congénitas como una causa importante de mortalidad. Probablemente muchos de estos simplemente por alteraciones del tubo neural. Sabéis la importancia de la toma de ácido fólico durante los embarazos para evitar esta enfermedad, y una cosa tan sencilla como esta no hemos conseguido implementarla en los países africanos. En este sentido, nos recordaba un proyecto que están haciendo con esos pacientes con una sospecha de un error congénito del metabolismo, en la que a 150 de ellos iban a llevarles a un estudio genética o un genoma para aprender más de estas enfermedades y ver lo que estaba ocurriendo. Está claro que probablemente en África haya mucho más consanguinidad, ¿no? Porque viven en tribus muy específicas o con poblaciones o pueblos muy específicos, pero probablemente esto, como decíamos con la vacuna, nos permitirá aprender a todos, ¿no? Aprender en ellos, ayudarles a ellos, terminará haciendo que nosotros podamos aprender muchas más cosas. Y bueno, con esta diapositiva quería terminar. Simplemente pues espero haber recogido más o menos todas las ideas más importantes que nos dieron estos dos espectaculares ponentes, y la verdad que aprendí mucho con esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Montse Morales, por esta muy brillante presentación, y además pues yo creo que ya ha quedado todo muy claro. Vamos a ver, con respecto a las preguntas, retos en la gestión. No cabe duda de que la pandemia tuvo solamente una pequeña parte de ventaja, por lo menos, por ejemplo, en nuestra área, que todos los productos dietéticos, los fármacos complejos, se enviaban directamente a las familias que tenían enfermedades crónicas, como son las enfermedades metabólicas hereditarias. Sin embargo, ahora que esta fase de pandemia ya no es después de esta primera y de la segunda ola, en que ya la situación es un poco diferente, pues algunas de estas medicaciones se están dejando de enviar a domicilio. ¿Qué opinas de esto y cómo es en otras áreas? Pues nosotros nos acogimos igual que vosotros, Mariluz. En la pandemia sí que se pudo hacer, y después de la pandemia se ha vuelto a no enviar los productos a los domicilios. Ellos desde los servicios de farmacia decían que es que habían utilizado los medios de transporte que tenían para otras cosas y que en ese momento estaban paralizados para poder hacer ese servicio, pero que ahora esos medios de transporte tenían que volver a realizar su actividad habitual y que no lo podían permitir. Pero es verdad que ha sido, yo creo que la terapia a domicilio sí que es tan desigual, ¿no? en las distintas comunidades autónomas, y este tipo de iniciativas pues son buenísimas para los pacientes, para los familiares, ¿no? que tienen que acceder a un hospital que algunas veces está a muchos kilómetros de distancia para poder coger la medicación de los pacientes. Sí, totalmente de acuerdo. Era algo que debíamos de intentar mantener, pero que bueno, que es difícil. Una pregunta que nos hacen es, supongo que todos los pacientes han vuelto a la dosis y administración habitual, ¿no? Se refiere sobre todo, yo creo que a las lisosomas. Claro, sí, yo creo que fue algo, yo creo que sobre todo en lo que son los meses de pandemia más dura, en el año 2020, todos teníamos miedo, nosotros porque todavía no sabíamos cómo iban a evolucionar los pacientes con errores congénitos del metabolismo si se infectaban, y fue una medida muy temporal para intentar que vinieran las menos veces posibles al hospital. Pero claramente, pasado esa pandemia, una vez iniciada sobre todo la vacunación, pues todos los pacientes han vuelto a sus dosis habituales. Nos dice, estupenda exposición, Montse, o sea que te conoce muy bien. Creo que pasados los primeros meses de locura, todo lo que hicisteis los profesionales nos dejó más tranquilos, sabiendo lo que teníamos que hacer. Gracias por todo lo que habéis hecho estos 2 años. O sea que es
de Elena Carpio, que nos da palabras de agradecimiento y que, bueno, yo en nombre de todos vosotros, porque lo hago extensivo a ti, Monse, y también a los otros ponentes, pues muchas gracias. Otra, la telemedicina, una vez pasada esta pandemia, ¿crees que debe de prevalecer en una parte importante, conjuntamente, lógicamente, con la asistencial, claro, y presencial? Claro, yo creo que cada tipo de comunicación tiene su momento, ¿no? No para todo el mundo es la mismo. Es verdad que para dar resultados muchas cosas nos podemos apañar o podemos utilizar la telemedicina. Sigo pensando que para la primera valoración de un paciente que pues necesito seguir viendo al paciente, yo creo que en eso aumenta la confianza entre el médico y la familia. Se ven muchas cosas que no se ven en una llamada telefónica, no todo el mundo tiene acceso a las videollamadas y por tanto no creo que vengan a sustituirla, solo a complementarla, porque es verdad que para dar resultados, que sean resultados de laboratorio, etcétera, etcétera, pues vamos a poder acceder, vamos a seguir accediendo, yo creo que lo seguimos haciendo todos, ¿no?, a ese tipo de telemedicina y compaginar un tipo de visita y otra. Sí, y yo creo que, por ejemplo, en los errores congénitos del metabolismo, sobre todo en estos de tipo del metabolismo intermediario, en donde el tratamiento dietético es muy importante, como habías puesto, pues no puedo dejar de mencionar herramientas como las de la dieta cetógena o DIMET, ¿no? Claro. De que no dejan de ser una telemedicina y además muy importante, ¿no? Para el... Muy importante, muy sin rápida y que resuelve estar... muchas dudas en el momento, ¿no?, sobre la marcha. Bueno, y ya para finalizar, mi pregunta un poquito de colofón es, ¿crees que de verdad la COVID-19 ha impactado, o sea, los pacientes con COVID-19, los pacientes con errores congénitos del metabolismo tienen más o menos el mismo pronóstico que el resto de los pacientes si se infectan por COVID-19 después de la experiencia que tenemos? Pues lo que me he dado cuenta que a pesar del miedo que teníamos al principio, nuestros pacientes, la mayoría son jóvenes y como jóvenes se han comportado. Es decir, que aunque tuviesen, porque sobre todo pacientes con mucopolisacaridosis, que tienen tanta afectación pulmonar y que teníamos tanto miedo, se han comportado como chicos jóvenes. El que tenía, aunque tuviesen mucha afectación, los pacientes con enfermedad mitocondrial, si tenían poca edad, se han comportado como un chico de poca edad y ha hecho un cuadro menor. Pero es verdad que nos llevó a muchos temores al principio porque no sabíamos lo que iba a ocurrir. Sí, pero bueno, pienso también lo mismo. Bueno, pues muchísimas gracias, Monse, por tu presentación y continuamos entonces ya con la última presentación de la tarde, que va a ser expuesta por el doctor Domingo González Lamuño, que como todos sabéis, él dirige la unidad metabólica en el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla y además pues es nuestro presidente de AECOM. Él además va a hacer un remis de todo lo que se habló en el Congreso de AECOM con mensajes claros dedicados a los pacientes y a las familias, o sea que seguramente va a ser muy atractivo. Es un magnífico ponente, o sea que no tenemos duda. Muchas gracias, Domingo, y cuando quieras. Muchas gracias, Mariluz, doctora Cauce, y también muchas gracias a Nutricia por favorecer esta reunión que nos acerca a los profesionales y a las familias. La verdad es que las ponencias previas han sido ponencias con un enorme nivel científico y a nosotros o a mí me corresponde hablar pues fundamentalmente como presidente de AECOM. Entonces tengo algunas licencias. Lo primero, decir que AECOM es una sociedad multiprofesional en la cual nos encontramos clínicos, tanto pediatras como médicos de adultos, endocrinos, de medicina interna, hematólogos, también bioquímicos y genetistas. Es una sociedad atractiva desde el punto de vista de trabajo porque es una sociedad multiprofesional que nos organizamos en diferentes grupos de trabajo en los cuales compartimos muchísimas dudas, compartimos experiencias, compartimos trabajo, compartimos ensayos clínicos, investigación, etcétera. Y somos un modelo de medicina avanzada. La medicina avanzada de la que tanto se habla, en la cual se tiene en cuenta la prevención, la medicina personalizada, la participación de los pacientes, realmente es el modelo de trabajo que llevamos trabajando siempre, desde hace muchos años en los errores innatos del metabolismo. Precisamente en el Congreso firmamos
un acuerdo con la Sociedad de Genética Humana en la cual el ICOM apoya la necesidad de que la especialidad de genética clínica sea reconocida en nuestro país como otros de Europa. Y realmente esta medicina avanzada también tenemos claro que es fundamental la adherencia de los pacientes a los tratamientos, a lo mucho o lo poco que sabemos, pacientes que se van a ser adherentes a nuestros tratamientos si somos capaces de empoderarlos. Y para ello necesitamos educación, darles herramientas y apoyo. En el Congreso tuvimos, bueno, pues la Asociación MPS Lisosomales pues nos hizo un reconocimiento como el que nos acaba de hacer la doctora, Elena Carpio, sobre el papel que han jugado los profesionales dedicados a los errores innatos durante el periodo de pandemia, que ha sido importante para mantener el nivel de atención necesario en estos pacientes. Y realmente lo que se habló en los errores innatos del metabolismo, realmente es, en ICOM es lo que se habla en las reuniones internacionales o en las reuniones de cualquier nivel en los cuales vemos cómo están evolucionando este tipo de enfermedades que cada vez tienen más protagonismo en la medicina avanzada. La evolución de los errores innatos del metabolismo que hace que enfermedades complejas que antes se consideraban enfermedades de depósito no tratables, que luego pasaron a ser enfermedades tratables con enzimas o con terapias genéticas, tenemos una aproximación nutricional. O tenemos que aproximar nutricionalmente. Lo contaba en la mesa de nutrición, Amaya Belanger nos hablaba de lo importante de esos transportadores que son importantes en la regulación de metabolismos a nivel lisosomal, celular, transportadores que afectan o que se modifican y que se regulan como aspectos nutricionales. Con lo cual, la aproximación nutricional a enfermedades complejas. Pero también estamos asistiendo a que enfermedades de metabolismo intermediario que clásicamente tratábamos con dieta, exclusivamente con dieta, nos acercamos a tratamientos farmacológicos, moléculas pequeñas capaces de bloquear o de estimular determinadas rutas, bloquear o estimular determinados transportadores que nos permiten un mejor manejo de estos pacientes. También nos comentaba la doctora Ángeles García Cazorla que las enfermedades complejas genéticas que hace unos años decíamos es genético y no tenemos nada que hacer, es genética y no tiene tratamiento, podemos hacer aproximaciones metabólicas. Algunas enfermedades como cromosomopatías o algunas anomalías como la enfermedad de Rett tienen una aproximación metabólica considerándolas como enfermedades mitocondriales o como enfermedades de diferentes organelas. Como el cribado genético neonatal es algo que se está imponiendo. Estamos evolucionando en los cribados no solo para enfermedades del metabolismo o endocrino-metabólicas o enfermedades hematológicas, sino hacia muchas otras enfermedades genéticas potencialmente tratables. Porque las terapias avanzadas se incorporan en la medicina real a través de las enfermedades metabólico-hereditarias y porque el empoderamiento del paciente es algo fundamental y necesario para conseguir que los pacientes puedan aprovecharse de esos avances y incorporando también, como hemos comentado, como se ha comentado a lo largo de la tarde, la teleasistencia y las terapias domiciliarias. Entonces, bueno, pues voy a hablar algunos aspectos, pequeñas pinceladas sobre lo que se habló de cribados, modelos funcionales, biomarcadores, no os asustéis, variación genómica, algunos casos clínicos, la importancia de los registros y los tratamientos. Son pequeñas pinceladas de aspectos que se tocaron durante toda la reunión. El cribado neonatal, muy importante. El cribado neonatal para nosotros sigue siendo un elemento fundamental de trabajo y de discusión dentro de nuestra sociedad, dentro de las reuniones científicas de los errores innatos. Todavía estamos diseñando estrategias para mejorar los programas de cribado, para disminuir, eliminar o minimizar los falsos positivos, buscando nuevos biomarcadores y herramientas que nos permitan hacer interpretaciones posanalíticas. El ponente de esta presentación, Giancarlo Lamarca, la verdad es que para nosotros es un referente, el modelo italiano, de cómo tenemos que hacer una política de país, una política nacional de un cribado avanzado en el cual vamos mejorando los programas de cribado, incorporando nuevas enfermedades, siendo rigurosos a la hora de descartar falsos positivos, herramientas de interpretación y mejora continua en lo que es el cribado. Pero todavía existen muchas controversias. La doctora María Altro nos hablaba de las controversias en las enfermedades lisosomales porque todavía no tenemos claro en la Unión Europea si realmente es razonable o no cribar para todas las enfermedades lisosomales en función de qué criterios tenemos que hacer el cribado de una de estas enfermedades, consensuar si en determinadas regiones es razonable hacer unos tipos de cribados diferentes de en otras. Es decir, que todavía tenemos muchas controversias. Por un lado, mejoramos técnicamente, existen controversias que todavía no tenemos resueltas. Tenemos, desde la Agencia Nacional de Acreditación nos hablaron de lo importante que es acreditar técnicamente los laboratorios de cribado para la posibilidad de incorporar nuevos cribados. Y Francesc Palau nos habló del cribado genético neonatal, un proyecto a nivel nacional en el cual se recogen aspectos
éticos, aspectos técnicos, aspectos científicos que de alguna manera pueden estar implicados en los cribados genéticos neonatales. Es el proyecto Genatal. Son aspectos sobre los que discutimos en nuestra reunión. Pero también hay muchas aportaciones de grupos que hablan de la experiencia de los diferentes centros de cribado. Realmente hacemos una evaluación y exponemos nuestros resultados, los controles de calidad, los falsos positivos, la identificación de marcadores significativamente elevados como el C3 en los cribados, que realmente no nos marcan enfermedades metabólicas, sino déficits de B12 maternas, mujeres vegetarianas durante la gestación, que afecta fundamentalmente a rentas más bajas. Vemos cómo los cribados no siempre son la solución para algunas enfermedades que debutan clínicamente antes de tener el resultado del cribado. Otros grupos nos hablan de la importancia de seguir creciendo en el cribado, incorporar a la sangre las muestras de orina para pruebas de segundo nivel o para detectar la posibilidad de detectar otro tipo de enfermedades. La posibilidad de incorporar los defectos o trastornos del ciclo de la urea en los programas de cribado neonatal, el cribado para nuevas enfermedades, el cribado para las inmunodeficiencias, la atrofia muscular espinal, nuevos biomarcadores en la fibrosis quística, aunque no es una enfermedad metabólica hereditaria, realmente los centros de cribado que se coordinan alrededor de nuestra reunión de ICOM realmente tienen que tomar posición respecto a la utilización de nuevos marcadores para la fibrosis quística, las hemoglobinopatías que tienen cada vez más relevancia por las migraciones de países en los cuales son enfermedades mucho más prevalentes, o algunas aportaciones muy interesantes sobre las diferencias entre el hipotiroidismo central o hipotiroidismo congénito que también se pueden mejorar a partir de los programas de cribado. También hablamos de modelos funcionales que nos permiten estudiar las enfermedades. Nosotros a veces con los pacientes tenemos claro que desde el punto de vista teórico existen posibilidades terapéuticas, pero que luego no son posibilidades reales aplicables a la medicina. Todavía quedan muchos años. Tenemos que seguir estudiando e investigando mecanismos a nivel de células que simulan la alteración metabólica, pero que a veces no son el modelo ideal para estudiar lo que puede ocurrir en las personas, pero tenemos que estudiar sobre ello. Entonces, trabajamos en modelos de células pluripotentes de algunas enfermedades específicas, como algunas formas de leucemia metilmalónica, y estudiamos la acción de determinadas moléculas en esas células, que veremos si luego van a ser aplicables o no a la población. Para algunas enfermedades metabólicas, la tirosinemia, para reconocer por qué algunas enfermedades como la enfermedad de Fabry hacen una serie de mecanismos o de complicaciones o de trombosis, porque aprendemos en estas reuniones que hay mecanismos raros celulares que tenemos que entender, como son las trampas de neutrófilos, que son una posibilidad de actuación para evitar trombosis o la explicación simplemente de por qué ocurren este tipo de problemas. Identificamos problemas mitocondriales que podemos actuar sobre ellos o enfermedades más o menos complejas en las cuales una lectura metabólica nos puede dar una nueva interpretación. Investigamos también la posibilidad de tener nuevos biomarcadores. Biomarcadores son moléculas que circulan en la sangre, moléculas que identificamos en la orina o aspectos clínicos o aspectos de la radiología o aspectos que nos permiten conocer si nuestro paciente responde a las opciones de tratamiento, que nos permite anticipar el pronóstico de esta enfermedad. Hay herramientas que nos permiten evaluar respuestas en el ordenador, no tenemos por qué irnos al paciente in silico. Cuando nosotros estimamos que esta mutación va a ser patogénica, va a causar la enfermedad, es un modelo in silico y para eso necesitamos datos que recogemos de las bases de datos que nos dan los pacientes, de las historias clínicas. Cuando os pedimos a veces este consentimiento para participar en un ensayo clínico, cuando os pedimos el consentimiento para utilizar vuestros datos, cuando utilizamos vuestros datos para incorporarlos en un registro, realmente estamos reconociendo datos que nos permiten identificar futuros biomarcadores. También hay algunos grupos, el doctor Artuch presentaba sobre monitorización domiciliaria de algunos biomarcadores que ahora solo podemos hacer o determinar en el hospital, como puede ser el amonio, y algunos marcadores como la sarcosina que pueden servirnos para ver si nuestro paciente realmente toma la medicación que le estamos prescribiendo, la toma adecuadamente, tiene niveles adecuados en sangre o realmente no la toma o tenemos que modificar el tipo de tratamiento. Otro aspecto importante es la genética. La genética recientemente nos hablan han publicado en las últimas semanas en el New England pues, una nueva forma de secuenciar que nos permite tener resultados genéticos o genómicos en 5 o 8 horas. Pero bueno, todavía estamos valorando si las técnicas de secuenciación de alto rendimiento son útiles en los pacientes metabólicos, porque sabemos identificarlos desde la lectura metabólica, pero tenemos que saber identificarlos o los estamos aprendiendo a identificar desde la lectura genética. Somos capaces de reconocer que algunos paneles
nos permiten responder en tiempos equivalentes a los del estudio metabólico. Tenemos claro que hay algunas limitaciones de algunos estudios y todavía tenemos claro que tenemos que seguir aprendiendo y reconocer la acción de muchos genes que modifican la acción del gen principal. En esto nos hablaron en la mesa de genética, una mesa de genética que cada vez tiene un protagonismo más grande en nuestras reuniones, que se inició con la conferencia inaugural en la cual se nos habló del proyecto IMPACT, un proyecto nacional de aplicación de la genómica que presentó y que el director es el profesor Carracedo de Santiago de Compostela. Nos habló también el profesor Palau, que ya lo he comentado, el cribado genético neonatal, los ensayos para reconocer limitaciones y posibilidades de implantarlo en los recién nacidos. También nos hablaron de la expresión fenotípica en la enfermedad metabólica y los modificadores genéticos, cómo otros genes diferentes del gen principal que está afectado es capaz de modificar lo que vemos en nuestro paciente y la relación entre biomarcadores metabólicos y variación genética. Tenemos casos clínicos que todos los que asistimos a los congresos nos gusta escuchar, nos gusta reconocer porque son un reto en el diagnóstico, porque son un reto en el tratamiento, porque son un reto pronóstico y nosotros tenemos que aprender de forma continuada a partir de lo que aprendemos, de lo que estudiamos y de lo que vemos en nuestros pacientes. Por eso es tan importante para nosotros presentar estos pacientes con enfermedades raras que compartidos con otros compañeros nos permiten encontrar soluciones o a veces orientar o dar alguna luz a algún compañero para el estudio de algún paciente complejo que realmente todavía no tiene un diagnóstico. Y se habló de muchas enfermedades que algunos de vosotros probablemente podéis reconoceros al respecto, no solo de enfermedades raras, sino también de condiciones raras en pacientes con enfermedades raras. Una mujer embarazada con una enfermedad metabólica que realmente tenemos que reconocer quién tiene experiencia, cómo se puede manejar, etc. Se habló como un aspecto importante, ya lo hemos comentado en las sesiones previas, cómo la calidad de vida, cómo la teleasistencia se ha podido ver, de alguna manera modificadas o alteradas por el COVID-19, esta pandemia. Hemos tenido dificultades para seguir a los pacientes, hemos necesitado incorporar herramientas de autogestión y nuestros compañeros presentaron herramientas que habían utilizado durante estos 2 años, herramientas de educación dietético-nutricional, cómo han presentado los talleres. Realmente compartimos entre todos cómo hemos sido capaces de solucionar estos problemas durante el periodo de pandemia. Se ha hablado del papel de los gestores de casos, fundamentalmente personal de enfermería, incluido el periodo de pandemia y prepandemia, se ha modificado o no la adherencia a los pacientes y la calidad percibida por parte de los pacientes. Se identifican aspectos psicosociales en pacientes metabólicos, a veces en grupos concretos, hombres o mujeres con fenilcetonuria que tienen un riesgo aumentado de determinadas alteraciones psicosomáticas que se vieron aumentados en este periodo de pandemia, etc. Es decir, que analizamos y nos introducimos en estos nuevos aspectos de la enfermedad metabólica. Considerar al paciente como parte importante de la autogestión porque van a ser relevantes a la hora de la adherencia y en los resultados de los pacientes. Es decir, que la calidad asistencial realmente tiene que ser medida no solo en resultados bioquímicos, no solo en resultados clínicos, sino también en resultados de calidad de vida y la autogestión, el empoderamiento del paciente y la capacidad del paciente de tomar decisiones que van a ayudarnos a mejorar en el seguimiento y tratamiento de los mismos, pues va a jugar un papel cada vez más relevante. En este mismo sentido, tenemos claro cómo los registros juegan un papel importante porque es donde utilizamos o donde incorporamos esos datos que recogemos de nuestros pacientes y los compartimos para ver si son fenotipos específicos de nuestro paciente, fenotipos específicos, datos clínicos propios de ese paciente determinado o realmente son compartidos por pacientes con enfermedades comunes. Para las enfermedades raras, participar y trabajar en registros y bases de datos es un aspecto muy, muy importante. Hay registros para enfermedades específicas, como el de las enfermedades mitocondriales, que está liderado por el Hospital 12 de Octubre, o como registros europeos que están, en los cuales participamos a través de los centros de referencia españoles, introduciendo datos específicos de nuestros pacientes que juegan un papel fundamental para conocer historia natural de nuestros pacientes. Pero tenemos que normalizar los datos, no podemos describir los datos con herramientas o con nombres que pueden no ser compartidos por todos los compañeros y tenemos que
empezar a entender que tenemos que utilizar una terminología consensuada a nivel internacional, utilidad de la terminología fenotípica que alguno de los compañeros presenta para una enfermedad ultrarrara. Y tenemos que recoger datos, experiencias para poder establecer orientaciones, guías clínicas para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades ultrarraras como la mucolipidosis tipo 2. El estilo de vida, la dieta y la nutrición siguen aspectos importantes porque hablamos de aspectos de medicina avanzada, de modelos de biología celular, hablamos de células pluripotentes, hablamos de secuenciación, pero realmente seguimos con riesgos ligados a aspectos relacionados con la dieta, con la nutrición, con el estilo de vida. Si nuestros pacientes son sedentarios, tendrán problemas óseos, podrán tener problemas de calidad de vida que se corrigen modificando no solo la molécula que utilizamos, sino modificando el estilo de vida, la actividad física, modificando algunos aspectos de la dieta, como contábamos en la mesa de nutrición, aspectos ligados a la mayor cantidad posible de proteína natural, mejorando, optimizando las fórmulas que la industria pone a nuestra disposición para evitar la talla baja, la osteopenia o el sedentarismo en pacientes con enfermedades metabólicas. Vemos que los alimentos hipoproteicos bajos en proteínas, que son cómodos, útiles y que nos permiten socializarnos, tienen un escaso valor nutricional, tienen muchos azúcares y no son especialmente saludables, con lo cual son elementos que nos ayudan pero no pueden ser el eje de la alimentación. Vemos como enfermedades concretas como la fenilcetonuria tienen algunos aspectos nutricionales particulares, son menos activos, tienen más obesidad y es algo que tenemos que cuidar y vigilar. Tenemos que identificar cuándo es necesario un soporte nutricional que puede ser más o menos agresivo, como la gastrostomía, y la necesidad de los suplementos que juegan un papel fundamental para completar la alimentación de muchos pacientes. Por un lado, tenemos que aportar la mayor cantidad posible de alimentos naturales y por otro lado tenemos que ser capaces de entender que solo garantizamos los aportes nutricionales completos mediante determinados suplementos. Los alimentos naturales pueden cubrir hasta el 100% de algunas vitaminas para algunas enfermedades, pero realmente otro tipo de vitaminas y de cofactores son deficientes si no utilizamos estos suplementos. Algunos compañeros pues, nos recuerdan que los adultos tienen un peor control metabólico que los niños, lógicamente, especialmente con el modelo de fenilcetonuria, porque es el más común. La importancia del acceso a los nuevos productos dietéticos, a una variedad de productos para que el paciente sea adherente, sobre todo el paciente adulto quiere cambiar, no quiere una dieta monográfica, quiere tener una oferta en la cual garantizar pues, unos aportes adecuados de acuerdo a las recomendaciones. Nos hablaban de la seguridad de la dieta cetogénica con muchos años de experiencia, 10-15 años de experiencia con dieta cetogénica sin problemas en pacientes con GLUT1. Complicaciones a niveles en pacientes como la acidemia propiónica, complicaciones hematológicas por una dieta estricta, demasiado estricta. Que no es complejo el hacer un switch, un cambio de una dieta limitada en proteínas a controlarla o computarla con una dieta controlada en lisina para los pacientes con acidemia glutárica tipo 1. Experiencias que nos ayudan a que los que tenemos menos experiencia en este tipo de patología o que tenemos menos experiencia en este tipo de opción terapéutica, aprendamos de nuestros compañeros y reconozcamos ese compañero que es experto para esta enfermedad. Nos pareció muy interesante cómo a lo largo en los diferentes pósters y comunicaciones se habló cómo la enfermedad metabólica hereditaria se asocia a otras patologías y hay que hacer una lectura de otros especialistas. La epilepsia en series de pacientes con enfermedades metabólicas o problemas hepáticos, como nos comentaba la doctora Ruiz Pons, el parkinsonismo infantil, disfunciones mitocondriales que adelantamos o algunos problemas que afectan al nefrólogo o al hematólogo o al médico de digestivo, pancreatitis recurrentes, deshidrataciones, etc. Muchas situaciones pediátricas o de adultos que de alguna manera pueden estar asociadas a una enfermedad metabólica. Y nos parece especialmente interesante aquellas enfermedades del desarrollo o genéticas que abordadas desde una perspectiva metabólica pues pueden tener algún tipo de opción terapéutica. Nos parece interesante, aunque no voy a hablar nada sobre ello porque está recogida en la revista de Medicina Clínica, cómo determinados tratamientos ya están implantados en nuestros pacientes, como es la utilización de ácido carglómico en pacientes con acidemia propiónica y metilmalónica con estudios controlados, el estudio PROTECT, que nos permite identificar la mejor o no mejor evolución clínica, el glicerolfenilbutirato en la práctica clínica para los pacientes con trastorno del ciclo de la urea y otras moléculas, pero fundamentalmente hablar del papel del trasplante hepático en pacientes con errores innatos de metabolismo, cómo la terapia génica ya es una realidad en pacientes con defecto del ciclo de la urea y resultados de los ensayos clínicos en las primeras fases, fase 1 y fase 2, y me pareció muy interesante cómo algunas enfermedades que consideramos intratables, leucodistrofias metacromáticas, ya hay una experiencia que se recogió en el Congreso de una terapia génica ex vivo de trasplante de precursores hematopoyéticos que fueron modificados
fuera del organismo, reintroducidos y capaces de tener respuestas favorables sobre el sujeto afectado. Por tanto, vemos que hay nuevas terapias avanzadas en errores innatos de las que hablamos, discutimos y aprendemos. La terapia genética, una mesa específica de avances, la terapia genética en las glucogenosis, que nos habló el doctor Miguel Ángel Martínez Olmos, un nuevo enfoque para la fibra glutárica asociada, utilizando como modelo también la epilepsia dependiente de piredoxina, que era la inhibición de un paso enzimático previo al acúmulo del sustrato, que nos permite modificar el tipo de enfermedad. Hablamos de enfermedades metabólicas tratables con dieta que pasan a ser susceptibles de ser manejadas con fármacos porque modificamos la producción o no de precursores que van a ser tóxicos, nuevos tratamientos farmacológicos en enfermedades neurometabólicas y la incorporación de enfermedades del metabolismo del fosfo y cálcico como enfermedades metabólicas hereditarias, algunas formas de raquitismo, pero sobre todo como opciones de tratamiento que tenemos que tener en cuenta nuestros pacientes metabólicos que llegan a edades adultas con una salud ósea que puede tener, algunas deficiencias. Por lo tanto, ya termino, como la evolución del tratamiento del metabolismo intermediario desde las dietas de exclusión y de suplementos dietéticos ha pasado por el aporte de cofactores, moléculas chaperonas y quilantes. Estamos en la inhibición de sustrato, terapias enzimáticas y llegaremos a la terapia genética. Realmente lo que estamos intentando mejorar es la esperanza y calidad de nuestros pacientes hacia la curación, cuando en las épocas más bajas hablábamos de lo que son cuidados. Pero ojo, cuando lleguemos a la terapia genética tendremos que volver a empezar con dietas de exclusión, suplementos dietéticos, cofactores, inhibición de sustrato, etc. Esto es un continuo de la evolución, como está ocurriendo en las enfermedades lisosomales, terapias enzimáticas y de precursores hematopoyéticos, a las terapias intratecales para el tratamiento de la enfermedad del sistema nervioso central, reducción del sustrato, durante todo el tiempo mejora de los síntomas y queremos llegar a la terapia genética con la curación, pero tenemos que volver a este ciclo de nuevo en el cual tenemos que reprogramar a esta persona sometida a la terapia genética mediante estilo de vida, dieta y nutrición, y a lo mejor tenemos que volver a empezar este nuevo ciclo. Transformamos una enfermedad en otra, modificamos la aproximación de una enfermedad, pero realmente las enfermedades metabólico-hereditarias son un permanente cambio, una permanente aproximación utilizando los recursos de la medicina avanzada en pacientes que tienen nombre y apellidos sobre los cuales tenemos que trabajar. ¿Cuáles serían mis mensajes? Mi última diapositiva. Pues que los errores innatos del metabolismo son el modelo de la medicina avanzada por excelencia, es una medicina personalizada y de precisión, y en los últimos años hemos acelerado la incorporación de lo que es la medicina interactiva. Tenemos que interaccionar con el paciente a partir de medidas de teleasistencia o utilizar recursos informáticos, técnicas de comunicación y técnicas de análisis de datos que ahora mismo todavía no hemos incorporado a nuestra práctica habitual. Es un modelo de medicina avanzada y de medicina interactiva, que tenemos que reinterpretar muchas enfermedades metabólicas y no desde el punto de vista metabólico, que necesitamos encontrar marcadores adecuados de diagnóstico, pero también marcadores adecuados de respuesta a la terapia y marcadores adecuados de pronóstico que nos permiten tomar decisiones adecuadas, que para ello necesitamos tener registros, datos, realizar ensayos clínicos y aplicarlos en modelos funcionales, que la nueva genética asociada a las Big Data van a ser una de las herramientas con las cuales tenemos que trabajar todos los que nos dedicamos a los errores innatos del metabolismo, la importancia de la autonomía y empoderamiento del paciente, la importancia que tiene aspectos ligados a la actividad física, al estilo de vida, que van a mejorar no solo la respuesta a los tratamientos, sino también la adherencia de los pacientes al tratamiento. Y bueno, que las nuevas terapias avanzadas de terapia genética, las terapias ex vivo, la utilización de nanopartículas para llegar donde queremos llegar, nos hablen unos nuevos horizontes a la investigación clínica que realmente en el Congreso fueron compartidos por la responsable de la Agencia Española del Medicamento y que fue la conferencia de cierre, María Jesús Lamas, que nos hizo una excelente presentación y realmente había un compromiso institucional para seguir trabajando de la mano de los que nos dedicamos a este grupo de enfermedades raras. Y nada más, muchas gracias. Agradecer de nuevo a Nutricia y a todos ustedes, los asistentes, por participar en esta sesión. Muchísimas gracias, doctor Lamuño, por esta brillante y además muy clara presentación de todo. Como veis, el Congreso yo creo que ha resultado tremendamente interesante y atractivo porque se han dado pinceladas sobre lo actual y entonces eso ha hecho que fuera participativo para todos nosotros y al mismo tiempo que aprendiésemos. Muchísimas gracias a todos. La verdad es que para mí también ha sido un honor y un placer el poder
moderar a ponentes de esta magnífica talla, tanto intelectual como expositiva, y no cabe duda por estos agradecimientos de que os ha resultado muy atractivo e interesante, o sea que de verdad no puedo otra cosa que daros las gracias en nombre de todos mis compañeros, en nombre de AECON y Sociedad y de Nutricia.